mi pasión, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gracias, Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso, una vez más podemos decir: en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Amén. aleluya. Aleluya. Bienvenidos. Es una alegría estar con ustedes en este día, estudiando juntos la palabra del Señor. Estamos en la carta de Judas, esta carta que pasa inadvertida para muchos cristianos y para muchos predicadores. Es una carta que nos llama la atención de volver nuestro corazón a Dios a través de la verdad que es Jesucristo. Es una carta que nos trae temor a aquellos que somos pastores, maestros de la palabra, de tener el sumo cuidado de no desviarnos de la verdad y caminar en el error. Judas es un maestro exquisito, usa muchas triadas a lo largo de estos 25 versículos para mostrarnos esas verdades de Dios que pueden y deben quedar en nuestra mente y nuestro corazón. Es tan gráfica su carta que es fácil de recordar
lo que él nos está compartiendo. Una triada es una línea de pensamiento que puede estar sustentada en 3 puntos y hay en ello un sentido de unidad, así como nuestro ser humano es cuerpo, alma y espíritu, pero al final es un ser humano. Así Judas usa estas triadas y las vamos a recordar, algunas de ellas, para que vean que son fáciles de ir almacenándolo en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, la primera triada es llamados, santificados y guardados. Llamados, santificados y guardados. La segunda era misericordia, paz y amor. Es su saludo inicial. Luego teníamos las triadas del primero los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Verdad? Luego fuimos a Sodoma y Gomorra. Y antes de Sodoma y Gomorra. No, ese es el segundo. El segundo. ¿Y el tercero? El tercero, a ver si lo encuentro aquí. No obstante, los que mancillan la carne, esos son... Aquí te lo encuentro. El arcángel. Sobre los ángeles. Sobre los ángeles. Entonces, primero es... Aquí estamos. A los ángeles que no guardaron. A los ángeles que no guardaron. Luego Sodoma y Gomorra. Y también la incredulidad del pueblo de Israel. El primero que pone como ejemplo es la incredulidad del pueblo de Israel en el desierto. La segunda son los ángeles y la tercera es de Sodoma y Gomorra. Sí, ya ves que es uno ya cada vez le vas entendiendo. Y lo otro es que cuando piense en incredulidad, piense que ellos estaban en Cades Barnea. Y entonces estudiamos que nuestro lugar no es la incredulidad como en Cades Barnea, sino la tierra prometida. Estaban tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Y lo que estuvo en medio fue sus dudas, su incredulidad. Y Dios dijo, 10 veces me han tentado. El número 10 en la Biblia es totalidad. Y Dios dijo, 10 veces de hecho, me han tentado. Los profetas lo anuncian. Dice, este pueblo, dice, con sus labios me adora, pero su corazón está lejos. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuán importante entonces. Y hoy estamos, creo, en la siguiente triada, ¿no? Sí, porque estamos hablando sobre la envidia, la ambición y la rebelión. Aquí habla de 3 ejemplos específicos Judas para entender cómo son estos falsos maestros. Primero nos advierte con ejemplos claros del Antiguo Testamento. Recuerde usted que los cristianos en el primer siglo, segundo siglo, lo que tenían como Biblia eran las escrituras del Antiguo Testamento que no se desecharon, sino que ahora tenían que verse a través del nuevo pacto que es en Jesucristo. O sea, debemos de ver el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, no al revés, porque si uno quiere verlo al revés, usted va a querer constituir una religión, como hizo la Iglesia Católica, como han hecho muchos grupos heréticos que miran al Nuevo Testamento a través del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había una casta sacerdotal. Entonces muchos trajeron el sacerdocio como una casta al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento dice que todos somos sacerdotes para Dios. Así que tenemos que ver el Antiguo Testamento. He conocido algunos mensajes, algunos predicadores que usan muchas las alegorías del Antiguo Testamento y obligan que el Nuevo Testamento diga algo que no es así. Por eso nuestro fundamento tiene que ser siempre Jesucristo. Y aquí nos pone, ¿sí? No, es que quiero rescatar porque les prometimos que íbamos a leer comentarios de ayer. Excelente. Hemos estado hablando sobre la envidia y ahí aparece Caín. Cuando hablamos de ambición, inmediatamente tenemos que ir a Balaam, tal y como lo hace Judas. Y Nelly escribía, lo quiero leer de manera textual. Por favor, escríbanos. Dice Nelly, Balaam despreció el don de Dios y lo usó para su beneficio, así como hay muchos que usan sus dones y los llevan al oscurantismo. Mira que es interesantísimo el pensamiento del hermano Daniel. Quiero acotar algo aquí. Y ciertamente, Balaam era un hombre que tenía ciertas capacidades, como vidente, como profeta. Era un hombre que era respetado incluso porque se consideraba que tenía el poder de bendecir y de maldecir. En todo esto, por supuesto, había un pago de por medio.
Y claro, uno cualquiera diría, bueno, de eso vivía. El asunto es que él se atribuye capacidades de parte de Dios. Yo creo que él tenía don y Dios le dijo lo que tenía que decir, pero no podía ser considerado un profeta tal de Dios, porque si hubiera sido profeta real de Dios, tenía que haber renunciado entonces a esas coimas que estaban en medio entre lo que Dios quería decir. Yo creo que básicamente Dios los usó para poder, para poder transmitir el mensaje claro a todos los pueblos de alrededor, y aquí es con respecto a Moab. Recuerde que Balaam era un profeta o un vidente de más el norte, cerca, dicen incluso que tenía que ver con el río Éufrates y todo esto, por el lugar donde él vivía. Él venía del norte. Pero imagínense que Balaam de Moab, que está aquí en las tierras de Palestina, lo mandó a traer la primera vez. Y él dijo, no voy a ir porque Dios me ha dicho, dijo él, Jehová me ha dicho, no puedo maldecir a quien él bendice. Yo espero que algunos hayan por lo menos leído los capítulos 22, 23, 24, aunque hay que ser generosos, hay que venir desde el 21 para entender todo el proceso de cómo se llega hasta allí. Imagínense que iba un pueblo para su tierra prometida y todo el mundo alrededores oía, escuchaba de los milagros, los portentos de Dios, y que Dios estaba con ellos, y entonces la gente temblaba. Aún se dice que los de Jericó, mire que cuando vieron ¿cómo se llama? Los espías, cuando los espías fueron y 10 de ellos salieron con gran temor, miraron las murallas, los gigantes, pero ¿sabían ustedes que esta gente ya estaba llena de miedo y de terror? Los que estaban detrás de esos muros. En realidad, cuando Josué levanta y mueve al pueblo para que esos muros caigan, esa gente ya estaba a un punto de miedo, de terror, aún los gigantes, y perdieron de avanzar. En ese tiempo, en esos 2 años, ya podían entrar a la tierra prometida, pero su incredulidad los llevó a dar vueltas en el desierto y morir aquellos que eran mayor de 20 años dentro del pueblo israelita. Pero volviendo, aquí está Balaam. Yo creo que hoy vamos a concluir algunas cosas acerca de Balaam, porque consideramos que es importante. Primero es Caín, ¿no? Caín lo movía la envidia. Y la envidia es un asesinato en el corazón al final, porque es un celo por querer tener lo que otros tienen. Y viene Balaam, que fue movido por el lucro. Sí. El lucro, la ambición. Pero tal vez ayer estábamos casi a punto de mencionar cómo yo creo que, no sé si alguien ha oído hablar a un asna, ¿verdad? A una burra. Quizás la mayoría diría, no, ¿verdad? Solo le he escuchado rebuznar, ¿verdad? Pero, porque alguien diría, los animales no hablan, pero la Biblia dice que esa asna sí habló, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Y cómo pasó esto, verdad? Acuérdense, también para ponerlos cómo viene la ambición, el lucro, ¿verdad? Cómo los israelitas están, pero cerquita de entrar a la tierra de Canaán, y ya como lo hemos mencionado, ¿verdad? Balac, ese rey de Moab, envía, ¿verdad? A traer a este hombre llamado Balaam para que lo manda a traer solo para que pueda maldecir al pueblo de Israel. Y para ello le ofrecen mucho dinero. Entonces, ¿cómo vemos que el dinero mueve? Claro, es la mayor motivación. Cuando se trata de alcanzar algunos propósitos, el dinero mueve a la gente, y también el dinero dice mucho de las personas, dice mucho de cómo maneja su vida, y el dinero incluso dice mucho acerca de nuestra vida espiritual. La hermana Nelly tiene razón, o sea, si él tenía un don, le hubiera prestado ese don para el Señor, pero decidió que negarse desde el principio. Pero ese don estaba hecho para lucrarse. Sí, el hecho de que fue una vez y que fue una segunda vez, y que él dice que Dios le dijo, y es porque Dios quería revelar realmente el corazón de él. Por eso es que el pueblo de Israel lo toma en el Nuevo Testamento como un pecado, el pecado de Balaam, que era el lucro. Y ahí nos dice también, pastora, cómo debemos de usar nuestros dones, cómo debemos de usar nuestros talentos. Hay quienes tienen el don de sanidad,
Pero hay algunos que quieren el don de sanidad para lucrarse, o el don de profecía que está siendo mal usado hoy en día realmente, en ese tipo de profecía personal que se debe tener mucho cuidado. No, y nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo, en el discernimiento de Espíritu, en algo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, ya sea en un sentir o con la palabra, con el escrito está, porque, ¿verdad? Es real, la vida del Espíritu es real, ¿verdad? Pero el peligro es cuando la codicia nos mueve o vamos como hilvanando nuestros propios pensamientos, porque imagínense que hasta el asna podía ver al ángel de Jehová y este hombre dice que el profeta no lo pudo ver. O sea, ¿cómo es que un animal si lo perciba y una persona con todas sus capacidades, su intelecto, su razonamiento, y él salía conocido pues como un hombre que daba palabra en ese tiempo, ¿verdad? Ahí es donde podemos decir que no todos los burros son tan burros. Sí, realmente, aquí está Balaam. Creo que en el proceso Balaam, sus motivos era ver hasta dónde podía llegar el rey de Moab, Balac, y en el proceso Dios tuvo que hablarle para asegurarse de que él entendiera cuál era el mensaje que iba a dar a Balac, y era bendecir. Incluso profetizó sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque Dios lo tomó en ese momento. Me gusta esto que dice aquí, pastora. Balaam atribuía su capacidad como vidente a Jehová, incluso cuando sus ojos estaban cerrados. De hecho, el relato del asna de Balaam y el ángel confirma la idea de que el vidente no estaba inspirado, sino que solo era capaz de hablar lo que Jehová le había mandado. Y creo que eso es muy importante porque él no era propiamente un profeta de Dios. Balaam también era un recitador de oráculos, ya que dio 4 oráculos principales y 2 directrices. Es posible que también haya cumplido la función de sacerdote, dado que Balac erigió altares para él. Además, Balaam había sido quizás exorcista o hechicero. Cuando dice en número 24:1, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, es porque muchos de ellos creían en la práctica de la ornitomancia, que es la adivinación por medio de las anomalías en las entrañas de los pájaros. Y eso básicamente ornitomancia. Sí, estos que son hechiceros, agüeros, que dijo Dios claramente, no los oigas. Los agoreros, ¿verdad? Pero es en busca de agüero, dice ahí propiamente. Por eso es la expresión aves de mal agüero, ¿verdad? Porque presagian el mal. Entonces, esto nos dice que Balaam aparece ahí y la Biblia es inerrante. Quedó allí para nuestro conocimiento de cómo alguien que no era profeta de Dios, pero Dios lo usó, así como Dios usó al burro. Y Dios puede usar a quien Él quiera en un momento para aclararle que Él es Dios. Al profeta Elías, los cuervos lo alimentaron ahí en Kerit, en el arroyo de Kerit. Y usted dice, pero esos eran animales impuros, pero en esa soberanía de Dios fue alimentado por animales impuros. Entonces vemos esa soberanía del Señor y cómo al final pues bendice, ¿verdad?, a Israel 3 veces. Sí, al final él no podía dejar no puedo maldecir a quien Dios lo ha bendecido. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. No sé por qué los creyentes hoy, algunos maldicen. No sé por qué a veces se toman la autoridad de Dios como maldecir por algo. La Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús nos va de frente y dice que bendigamos, que no maldigamos. Y Pedro dice que hemos sido llamados a heredar bendición. A heredar bendición. Entonces nuestros labios deben de ser para bendecir, pero no bendecir por lucro. Que eso es diferente, ¿no? Porque de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Sí, yo recuerdo, y no sé si fue la misma persona, llegó a mi oficina con una cantidad de dinero para que le profetizara. ¿Cómo le podía profetizar el mal si estaba el dinero de por medio? Así que le dije, mire, no voy a recibir ni su ofrenda, ¿verdad? Pero déjeme escucharle para saber que de parte de Dios qué dirección puede tomar en esto. Pero como están tan cultivados en eso y se meten solamente en ese tipo de
de doctrina y hacen a un lado todo lo demás que está en las Escrituras. Entonces viven de esas revelaciones que no tienen sustento en las Santas Escrituras, y ahí es donde está el peligro. Un profeta de Dios, lo primero que un profeta de Dios debe tener, pienso yo, es alguien que se sujeta a un cuerpo, a una iglesia local. Que da cuentas. Que da cuentas. Tiene a quien darle cuentas. Sí. Un mentor. Un mentor. Pero si no tiene a quien darle cuentas, yo pondría mis barbas en remojo, porque realmente hay que pensarlo. Usted no puede, así como dice la Escritura, no impongáis manos con ligereza, pues tampoco hay que recibir las manos con ligereza. Y eso no significa que nosotros nos ponemos en un punto, en un altar de perfección. Queremos aclararlo. Todos nos podemos equivocar, todos. Y no debemos de cerrarnos a esas cosas del Espíritu, porque bien lo dice el apóstol Pablo, las cosas del Espíritu. Un lindo tema para la iglesia un día de esto, las cosas del Espíritu, esas cosas que el Espíritu Santo está haciendo. Andar en el Espíritu, porque cuando se anda en el Espíritu definitivamente se tienen las disciplinas, sí, ¿verdad? Sí. Espirituales, que es el vincularnos con la palabra, los tiempos de oración, de reflexión, de meditación, que hoy son bien escasos. Hay tantos ruidos a nuestro alrededor que nos opacan el quedarnos como quietos, ¿verdad? Y hoy en día con tantos aparatos digitales que tenemos, de repente hay que tener la disciplina para hacerlos a un lado y venir a la presencia del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces estamos tal vez adorando en nuestros grupos, y aunque sea en línea, pero hay personas que están en línea y están chateando, están contestando mensajes, y tal vez estamos en el tiempo de la enseñanza o en la congregación. Y me parece que es una falta de respeto para con Dios, para con las personas que tiene al lado y para consigo mismo, ¿verdad? Y a veces, pastora, no solo se trata tampoco de dinero, a veces se puede tratar de fama o de posición. En los ministerios musicales de las congregaciones, la verdad que son gente maravillosa, que dan de su tiempo, de su talento. Pero una de las cosas que decidimos nosotros como Casa del Padre siempre fue que no importa cuánto ministremos, debemos quedarnos dentro del templo para recibir de Dios para nuestras vidas, porque el principio del liderazgo es alguien que da, pero que también es capaz de recibir. Y recuerdo que para nosotros no ha sido nada fácil, porque a veces vienen con una formación donde quizás eran músicos y se salían. Y uno entiende, necesitan tomar agua, es intenso, ¿verdad? Estar arriba, tocar, cantar. Pero se salían y esperaban hasta el final para poder nuevamente retomar. Se quedaban platicando afuera, chisteando, y de ahí entraban. No, ¿verdad? Entonces eso decidimos no debe que no. Ser así. No debe, porque no solamente dinero. Miremos este pasaje, pastora, de Hechos capítulo 8, que me parece sumamente importante, porque el ejemplo de Balaam está en el Antiguo Testamento, pero miremos este ejemplo de lo que sucedió en este avivamiento que estaba ocurriendo en Samaria. Recuerden que la promesa de Jesús es: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que tocaba ya una tercera región más allá de Judea. Vamos a leer desde el verso 4, pastora. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo,
y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ahí está. Y aquí está el texto. No pienses que el don de Dios se obtiene con dinero. No es la fama, no es la imagen. No es un nombre. No es un nombre, no es lo que yo tengo, no es lo que he alcanzado. Y qué bueno que esto lo estamos enseñando, porque la obra del Espíritu Santo es de Él, no nuestra. Acuérdese, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos otorga los dones. Yo no escojo los dones, Él nos da como un regalo. La iglesia de Samaria, los hermanos habían sido sumergidos, bautizados en el nombre de Jesús, pero necesitaban ser sumergidos en el Espíritu Santo para dotarlos, capacitarlos, para hacer lo que Felipe estaba haciendo, que los diáconos estaban haciendo, como Felipe y Esteban y los otros, para ir y predicar a Cristo. Pero si de por medio hay un lucro ahí, o se trata del dinero, ahí es donde nosotros tenemos que entender que eso al final es hiel de amargura, porque básicamente es una prisión de oscuridad, que todo gire alrededor del dinero, como este gran mago, que todo dice que se convirtió, que todo dice que se bautizó, ¿verdad? Sí, porque me parece que fue valiente de él, porque cuando fue corregido, porque dice el pensamiento de tu corazón, imagínense, pero él mismo dice, mire, rueguen al Señor por mí, ¿verdad? Que nada de lo que ustedes me están diciendo me pueda pasar, ¿verdad? Y eso significa, hermanos, que toda forma de pensamiento, de cosmovisión religiosa que nosotros traemos, debe ser corregida y afinada en la persona de Jesucristo. Así que con este ejemplo nos quedamos hoy. Mañana es viernes. Ya mañana es viernes. Vamos a ir entonces al otro ejemplo de la rebelión de Coré. Así que mañana estaremos en esa final de esa triada de la rebelión de Judas. Bueno, envidia, ambición y rebelión. Envidia, lucro y rebelión. Solo de manera general les saludamos porque ya estamos en tiempo. Escríbanos, por favor. Escríbanos, y sí, hermana Zulma, estamos orando porque dice que en New Jersey están inundados, y dice la fe está siendo golpeada de muchos hermanos, así que el Señor les guarde y tenga el cuidado, ¿verdad?, sobre estas catástrofes naturales que golpean nuestras naciones. Padre, te damos gracias en este día. Bendecimos a tus hijos, Señor, donde estén. Guarda a aquellos, Señor, que están padeciendo, Señor, esta fuerza de la naturaleza con las aguas. Guárdalos, Señor. Guarda a cada niño, cada niña, cada anciano, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tus ángeles, Señor, libren, Señor, de la muerte
aquellos que están luchando contra este fenómeno, Señor, de los vientos y del agua. En el bendito nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, somos la Casa del Padre, una familia para ti. Amén. Se me fue, creo, mal. Tenés que darle compartir tú porque aquí no lo hice. Creo que es tan lindo que estaba. Sí, espera, mi amor. No sé si va a salir. Vamos a porque ver. no lo hice, no corrí aquí. En reproducción. Aquí ahora sí, ahí estamos en vivo. Ahora sí. Hoy sí. Ahora sí.